Una mendiga bajo la lluvia suplica al millonario: «Señor, ¿puedo dormir en su coche esta noche?». Esas palabras le impactaron profundamente y lo que hace a continuación te conmoverá por completo, así que mira hasta el final. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. La lluvia caía incesante sobre Ciudad de México aquella noche de octubre. Las gotas golpeaban con fuerza el parabrisas del lujoso BMW negro, donde Alejandro Montero permanecía resguardado del temporal. A sus 45 años, era uno de los empresarios más exitosos del país, dueño del imperio inmobiliario más grande de Latinoamérica. Sin embargo, esa noche, algo estaba a punto de sacudir los cimientos de su vida perfectamente estructurada. El semáforo en rojo parecía eterno. Sus pensamientos vagaban entre las últimas negociaciones millonarias y la soledad de su ático en las lomas de Chapultepec. De pronto, un golpecito tímido en la ventanilla lo arrancó de sus cavilaciones. Al bajar la mirada, se encontró con unos ojos grandes y oscuros que lo observaban con una mezcla de vergüenza y desesperación. Era una niña. No tendría más de 12 años. Su ropa empapada y 3 tallas más grande se pegaba a su cuerpo delgado. El cabello negro, largo y mojado, le caía sobre el rostro como una cortina irregular. Pero lo que más impactó a Alejandro fue su mirada. No había súplica en ella, sino una extraña dignidad. «Señor, ¿puedo dormir en su coche esta noche?», preguntó con voz clara, aunque temblorosa por el frío. La pregunta lo desconcertó. No pedía dinero, no pedía comida, pedía refugio. Algo en esa simple petición removió algo profundo en su interior. El semáforo cambió a verde, pero Alejandro no arrancó. Los claxones comenzaron a sonar detrás de él. Sin pensarlo demasiado, desbloqueó las puertas. «Sube», dijo, sorprendiéndose de su propia decisión. La niña entró sin hacer ruido, como si temiera que cualquier sonido pudiera hacer que él cambiara de opinión. Se sentó en el asiento del copiloto, tratando de ocupar el menor espacio posible. El agua escurría de su ropa sobre el tapizado de cuero italiano, pero por primera vez en su vida, a Alejandro no le importaron los detalles materiales. «Me llamo Alejandro», dijo mientras conducía sin rumbo fijo. «¿Cómo te llamas tú?». «Sofía», respondió ella después de un largo silencio. «Sofía Gutiérrez». El apellido resonó en su mente como un eco lejano. Gutiérrez. ¿Por qué le resultaba tan familiar? Decidió no darle importancia en ese momento. «¿Tienes hambre?», preguntó, mientras giraba hacia un restaurante que conocía bien. Sofía negó con la cabeza, pero su estómago la traicionó, con un gruñido audible. Alejandro no pudo evitar una pequeña sonrisa, la primera en mucho tiempo que no estaba relacionada con un cierre de negocios exitoso. En el restaurante, los meseros lo reconocieron de inmediato. Era un cliente habitual, siempre solo, siempre con su traje impecable y su aire de importancia. Esta vez, sin embargo, las miradas se dirigían a su acompañante, que desentonaba completamente con el ambiente elegante del lugar. Sofía comió con una educación sorprendente para alguien que claramente llevaba tiempo en la calle. Pequeños, abocados, masticando despacio, como si hubiera recibido una esmerada educación en modales. Otra peculiaridad que Alejandro archivó en su mente. «¿Dónde vives, Sofía?», la preguntó finalmente cuando el postre llegaba a su fin. «En ningún lado», respondió ella con naturalidad, «y en todos lados». La respuesta, enigmática y madura para su edad, provocó que algo se removiera en el interior de Alejandro. Recordó su propia infancia, los años en el internado después de que sus padres lo abandonaran, la promesa que se hizo a sí mismo de nunca ser como ellos. «Esta noche puedes quedarte en mi casa», se escuchó decir, sorprendiéndose nuevamente, de sus propias palabras. «Tengo una habitación de huéspedes que nunca uso». Sofía lo miró fijamente, como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. Después de lo que pareció una eternidad, asintió levemente. Durante el trayecto a su residencia, Alejandro no podía dejar de pensar en lo surreal de la situación. Él, un hombre que construyó su imperio basándose en decisiones calculadas y frías,
Acababa de invitar a una completa desconocida a su casa, una niña de la calle. ¿En qué estaba pensando? Pero cuando miró de reojo a Sofía, quien observaba la ciudad nocturna a través de la ventanilla, con una mezcla de asombro y melancolía, supo que esta vez no quería pensar. Por primera vez en décadas, quería simplemente sentir. El ático de Alejandro ocupaba todo el último piso de uno de los edificios más exclusivos de las lomas de Chapultepec. Al entrar, Sofía contuvo la respiración. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad que se extendía como un mar de luces bajo la lluvia persistente. Aquí, habitación de huéspedes está por aquí, indicó Alejandro, guiándola por un pasillo decorado con obras de arte contemporáneo. Sofía lo seguía en silencio, sus pies descalzos dejando pequeñas huellas húmedas sobre el mármol italiano. La habitación era más grande que cualquier espacio donde Sofía hubiera dormido antes. Una cama king size dominaba el centro y un ventanal del suelo al techo ofrecía otra vista espectacular de la ciudad. En el baño encontrarás toallas limpias, dijo Alejandro, abriendo un armario. Y aquí hay algunas camisetas que pueden servirte de pijama por esta noche. Mañana conseguiremos algo más apropiado. Sofía asintió, pero no se movió. Permanecía de pie en el centro de la habitación como una pequeña estatua mojada. ¿Sucede algo?, preguntó Alejandro. ¿Por qué hace esto? La pregunta salió como un susurro. Nadie ayuda así sin pedir nada a cambio. La pregunta golpeó a Alejandro como una bofetada. ¿Qué experiencias habría vivido esta niña para desconfiar así de la bondad desinteresada? A veces, respondió después de un momento, las personas hacen cosas simplemente porque es lo correcto. Sofía lo miró con sus grandes ojos oscuros, como si intentara encontrar la mentira en sus palabras. Finalmente, pareció aceptar la respuesta y se dirigió al baño. Mientras escuchaba el sonido de la ducha, Alejandro se sentó en su estudio y encendió su computadora. Algo en el apellido Gutiérrez seguía molestándolo. Comenzó a buscar en los archivos de su empresa, pero el apellido era demasiado común y aparecían cientos de resultados. El sonido de pasos suaves lo hizo levantar la vista. Sofía estaba en la puerta del estudio, casi irreconocible después del baño. Su cabello, negro ahora limpio, le llegaba hasta la cintura. La camiseta que le había prestado le quedaba como un vestido, pero al menos estaba seca. ¿Tiene algo de leer?, preguntó tímidamente. Alejandro parpadeó sorprendido. ¿Te gusta leer? Es lo único que me gusta hacer, respondió ella, y por primera vez Alejandro vio un destello de emoción en sus ojos. La guió hasta su biblioteca personal, una habitación repleta de libros desde el suelo hasta el techo. Sofía contuvo el aliento nuevamente, pero esta vez sus ojos brillaban con genuina emoción. «Puedes tomar el que quieras», dijo Alejandro, observando cómo la niña recorría los estantes con reverencia, sus dedos acariciando suavemente los lomos de los libros. Finalmente, seleccionó un ejemplar de 100 años de soledad. Alejandro alzó las cejas, sorprendido por la elección. ¿No es un poco complejo para tu edad? Ya lo he leído 3 veces, respondió ella con naturalidad. Pero nunca en una edición tan bonita. Esa noche, mientras Sofía leía en su habitación, Alejandro no podía dormir. Algo en esta niña no encajaba con la imagen de una simple niña de la calle. Su educación, sus modales, su amor por la literatura, todo sugería un pasado diferente, una historia más compleja. Cerca de la medianoche, escuchó un ruido proveniente de la habitación de huéspedes. Al asomarse, encontró a Sofía dormida con el libro abierto sobre su pecho. La luz de la luna iluminaba su rostro sereno y por un momento pareció increíblemente vulnerable. Con cuidado, Alejandro tomó el libro y lo colocó en la mesita de noche. Al hacerlo notó algo, una pequeña cicatriz en la muñeca de Sofía, apenas visible bajo la manga de la camiseta. Tenía una forma peculiar, como si fuera una marca de identificación. Un escalofrío recorrió su espalda. Esa marca la había visto antes. En ese momento,
Un recuerdo comenzó a formarse en su mente, pero antes de que pudiera aferrarse a él, se desvaneció como humo. Mientras regresaba a su habitación, Alejandro tomó una decisión. Mañana comenzaría a investigar más a fondo. Había algo en la historia de Sofía Gutiérrez que necesitaba descubrir, y presentía que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. El amanecer sorprendió a Alejandro en su estudio, rodeado de antiguos archivos de la empresa. Había pasado la noche entera buscando cualquier conexión con el apellido Gutiérrez, pero el cansancio comenzaba a nublar su vista. Se frotó los ojos, frustrado por la falta de resultados, cuando un suave aroma a café recién hecho lo distrajo. Al llegar a la cocina se detuvo en seco. Sofía, subida en un pequeño banco, preparaba el desayuno con la naturalidad de quien ha realizado esa tarea toda su vida. El aroma a huevos revueltos y pan tostado llenaba el ambiente. «Buenos días», dijo, ella sin voltearse. «Espero que no le moleste que haya usado la cocina». Alejandro observó la escena con una mezcla de asombro y preocupación. Una niña de su edad no debería mostrar tanta autosuficiencia. «No me molesta, pero no era necesario que lo hicieras». «Me gusta cocinar», respondió ella simplemente, sirviendo el café en una taza de porcelana fina. «Además, es lo mínimo que puedo hacer para agradecer su hospitalidad». Mientras desayunaban, Alejandro no pudo evitar notar los pequeños detalles que hacían de Sofía un misterio cada vez más intrigante. La manera en que sostenía los cubiertos, cómo doblaba la servilleta, la postura perfecta, todo indicaba una educación privilegiada que contrastaba dramáticamente con su situación actual. «Sofía», comenzó con cautela, «¿dónde aprendiste a...?» El timbre del intercomunicador lo interrumpió. Era Carmen, su asistente personal, quien solía llegar temprano los lunes para organizar la agenda de la semana. Los ojos de Sofía se agrandaron con alarma. «Debería irme», dijo, levantándose precipitadamente. «No», respondió Alejandro con firmeza, «no tienes que irte, esta es tu casa por ahora». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas, pero al pronunciarlas supo que eran verdad. Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Esperanza? Carmen entró al apartamento y se quedó paralizada al ver la escena. Su jefe, conocido por su meticulosa rutina y su soledad voluntaria, desayunando con una niña desconocida. «Buenos días, señor Montero», dijo Carmen, recuperando la compostura profesional. «No sabía que teníamos visitas». «Carmen, ella es Sofía», presentó Alejandro. «Se quedará con nosotros por un tiempo». La asistente alzó una ceja pero no comentó nada. Años de trabajar para Alejandro le habían enseñado a adaptarse a situaciones inesperadas, aunque ésta superaba cualquier cosa. «Anterior, necesito que canceles mis reuniones de hoy», continuó Alejandro, «y consigue un guardarropa completo para Sofía. Ropa, zapatos, todo lo necesario». «Por supuesto», respondió Carmen tecleando en su tablet. «¿Algo más?» «Sí», Alejandro dudó un momento. «Necesito que busques en los archivos antiguos, específicamente empleados con el apellido Gutiérrez que hayan trabajado en la empresa en los últimos 15 años». Carmen levantó la vista de su tablet. Sus ojos se movieron brevemente hacia Sofía, quien fingía estar absorta en su desayuno. «¿Algún departamento en particular?», preguntó Carmen. «Todos», respondió Alejandro. «Y Carmen, esto es confidencial». Después de que Carmen se marchara, Sofía permaneció en silencio, jugando con las migajas de su pan tostado. «No tienes que comprarme ropa», dijo finalmente. «No quiero causarle problemas». «No son problemas», respondió Alejandro. «Pero necesito que seas honesta conmigo, Sofía. ¿Por qué estabas en la calle anoche?» Sofía levantó la vista, y por un momento Alejandro vio un dolor profundo en sus ojos. «A veces», dijo ella lentamente, «es más seguro no estar en ningún lugar». «¿Estás huyendo de alguien?» La pregunta quedó suspendida en el aire. Sofía volvió a bajar la mirada hacia su plato, y Alejandro notó que su mano derecha se movía inconscientemente hacia la marca en su muñeca izquierda.
Hay personas, dijo finalmente, que creen que tienen derecho sobre otras personas. La respuesta enigmática y perturbadora hizo que Alejandro sintiera una mezcla de rabia y protección. ¿Quién había lastimado a esta niña? ¿Qué secretos ocultaba tras esa madurez prematura? El sonido de su teléfono rompió el momento. Era un mensaje de Carmen. Señor Montero, encontré algo en los archivos. Creo que debería ver esto personalmente. La oficina de Alejandro ocupaba todo el piso 50 del edificio corporativo de Montero Inmobiliaria. Desde allí, la ciudad se veía diferente, más pequeña, más manejable. Sofía observaba todo con curiosidad, mientras esperaban a Carmen en la sala de conferencias privada. «Es como estar en las nubes», murmuró la niña, su aliento empañando ligeramente el cristal. Alejandro la observaba reflexivamente. Después del desayuno, había intentado llevarla a un centro comercial para comprar ropa, pero Sofía se había puesto tan nerviosa ante la idea de las multitudes que decidieron hacer las compras en línea. Otro detalle que añadir al creciente misterio. Carmen entró con una carpeta antigua en las manos. Su expresión era grave. «¿Encontraste algo?», preguntó Alejandro. «Sí», respondió Carmen, colocando la carpeta sobre la mesa. «Elena Gutiérrez trabajó en el departamento de finanzas hace 12 años». Alejandro sintió que el aire se volvía más denso. Elena Gutiérrez. El nombre provocó un eco en su memoria, pero aún no podía ubicarlo completamente. «¿Qué más?», ya presionó. Carmen lanzó una mirada incómoda hacia Sofía, quien seguía mirando por la ventana, aparentemente ajena a la conversación. «Desapareció repentinamente», continuó Carmen en voz baja. «Estaba investigando algunas irregularidades en las cuentas de la empresa. Un día simplemente no volvió al trabajo. Se archivó como renuncia voluntaria». Alejandro frunció el ceño. «¿Por qué no recuerdo esto?». «Fue durante la expansión a Sudamérica», explicó Carmen. «Usted estaba fuera del país la mayor parte del tiempo». Sofía se había alejado de la ventana y ahora estaba frente a un cuadro en la pared. Era una fotografía antigua del edificio en construcción, tomada hace más de una década. «Esta foto», dijo Sofía de repente, «fue tomada el día que mi mamá empezó a trabajar aquí». Alejandro y Carmen se quedaron inmóviles. La niña seguía mirando la fotografía, pero su voz había cambiado, volviéndose más distante. «Ella decía que era su día de suerte», continuó Sofía, «que trabajar para Montero Inmobiliaria era como ganar la lotería. Tenía tantos sueños». «Sofía», Alejandro se acercó lentamente. «Elena Gutiérrez era tu madre». La niña asintió sin apartar la vista de la fotografía. Ella descubrió algo que no debía saber, y entonces... Su voz se quebró. Alejandro sintió que el piso se movía bajo sus pies. Los recuerdos comenzaron a llegar como fragmentos de un espejo roto. Una mujer joven y brillante en las reuniones de finanzas, informes detallados sobre discrepancias en las cuentas, rumores de auditorías internas. «¿Qué pasó con ella?», preguntó, aunque temía la respuesta. Sofía finalmente se volteó. Sus ojos estaban secos, pero había una dureza en ellos que ningún niño debería tener. «La hicieron desaparecer», respondió simplemente. «Y a mí me enviaron de un lugar a otro, con diferentes familias, diferentes nombres, pero siempre me encontraban». «¿Quiénes?», preguntó Alejandro, sintiendo que se adentraba en aguas cada vez más turbias. «Los que no querían que ella hablara, los que ahora no quieren que yo recuerde». Carmen se había sentado pálida. «Señor Montero, hay más. La marca en su muñeca es el símbolo de la Fundación Nueva Vida». Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La Fundación Nueva Vida era una organización que supuestamente ayudaba a niños huérfanos, pero había rumores oscuros que él siempre había ignorado. «Ellos me marcaron», dijo Sofía, tocando inconscientemente su muñeca, «para que nunca olvidara a quién pertenezco». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro miró a la niña frente a él, comprendiendo por primera vez la verdadera magnitud de lo que había comenzado con un simple acto de bondad en una noche lluviosa. «Sofía», dijo finalmente,
Te prometo que nadie volverá a hacerte daño. Vamos a descubrir la verdad. Y esta vez no dejaré que la oculten. La niña lo miró largamente como evaluando el peso de sus palabras. Luego, por primera vez desde que la conoció, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Mi mamá decía que usted era diferente, dijo suavemente, que si alguna vez necesitaba ayuda lo buscara a usted. Los días siguientes transcurrieron en una extraña normalidad. Sofía se adaptó a la vida en el ático con una facilidad que sorprendía a Alejandro. Por las mañanas, insistía en preparar el desayuno. Durante el día, devoraba libros de la biblioteca mientras él trabajaba en su estudio, investigando discretamente la Fundación Nueva Vida. Pero la paz era solo superficial. La presencia de Sofía en su vida no había pasado desapercibida. Los rumores comenzaron a circular en los pasillos de Montero Inmobiliaria. ¿Por qué el solitario empresario había acogido repentinamente a una niña? ¿Quién era ella realmente? Una mañana, mientras Alejandro revisaba documentos en su oficina, recibió una visita inesperada. Eduardo Valverde, presidente del consejo, directivo y viejo amigo de su padre, entró sin anunciarse. Alejandro, muchacho, saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tenemos que hablar. Alejandro conocía ese tono. Era el mismo que Eduardo usaba cuando estaba por cerrar un negocio complicado. Te escucho, respondió, manteniendo su expresión neutral. Me han llegado rumores preocupantes, comenzó Eduardo sentándose sin esperar invitación. Una niña de la calle viviendo en tu casa, investigaciones sobre antiguos empleados, preguntas sobre la Fundación Nueva Vida. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la calma. No sabía que mis asuntos personales fueran de interés para el consejo. Todo lo que haces es de interés para el consejo, replicó Eduardo, su voz endureciéndose, especialmente cuando involucra a la hija de Elena Gutiérrez. El silencio que siguió fue denso, cargado de amenazas no pronunciadas. ¿Qué sabes sobre Elena?, preguntó Alejandro, controlando cuidadosamente su tono. Eduardo se reclinó en su asiento, estudiándolo. La pregunta es, ¿qué crees que sabes tú? Elena Gutiérrez era una empleada problemática que decidió renunciar. Fin de la historia. ¿Y su hija? ¿También es parte del fin de la historia? La Fundación Nueva Vida se encargó de ella, como hace con tantos otros niños sin hogar, respondió Eduardo con un gesto displicente. Les dan una nueva oportunidad, una nueva vida, de ahí el nombre. Alejandro pensó en la marca en la muñeca de Sofía, en el miedo en sus ojos cuando mencionaba a la fundación. ¿Y si alguien quisiera investigar esas nuevas oportunidades? La sonrisa de Eduardo desapareció completamente. Sería una pésima decisión comercial. El consejo podría considerar que has perdido el enfoque en el negocio. Podrían solicitar tu remoción temporal, por tu propio bien, por supuesto. La amenaza era clara ahora. Alejandro se levantó lentamente, apoyando las manos sobre su escritorio. ¿Es una amenaza, Eduardo? Es un consejo amistoso, respondió el hombre mayor, también poniéndose de pie. Tu padre construyó este imperio de la nada. Sería una lástima que su único hijo lo perdiera por sentimentalismos. Después de que Eduardo se marchó, Alejandro permaneció largo rato mirando por la ventana. Las palabras de Sofía resonaban en su mente. Hay personas que creen que tienen derecho sobre otras personas. El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Carmen. Señor Montero, encontré documentos sobre la fundación. No va a creer esto. Antes de poder responder, un segundo mensaje llegó. También encontré algo sobre el día que Elena desapareció. Hay una conexión. Alejandro sintió un escalofrío. Estaba cerca de algo grande, algo que podría cambiarlo todo. Pero Eduardo había dejado clara una cosa. La verdad tendría un precio. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Sofía dormida, en el sofá de la biblioteca, un ejemplar de El Principito sobre su pecho. La imagen le recordó a sí mismo a su edad, buscando consuelo en los libros después de que sus padres lo abandonaran en el internado. Tomó una decisión.
Si el precio de la verdad era su empresa, que así fuera. No permitiría que la historia se repitiera, que otro niño fuera sacrificado en el altar del poder corporativo. Mientras arropaba a Sofía con una manta, la niña se movió en sueños. «Mamá», murmuró, «te encontraré». «La encontraremos», prometió Alejandro en voz baja. «Y esta vez haré las cosas bien». La mañana siguiente, Carmen llegó al ático, con una caja de documentos antiguos y una expresión de determinación en su rostro. Sofía, que estaba preparando el desayuno como de costumbre, se detuvo al verla entrar. «Buenos días», saludó Carmen, colocando la caja sobre la mesa del comedor. «Traje algo que necesitan ver». Alejandro, que acababa de salir de su habitación, notó la tensión en el ambiente. «¿Qué encontraste?». Carmen comenzó a sacar carpetas y documentos. La Fundación Nueva Vida no es lo que aparenta. En los últimos 15 años han procesado a más de 1000 niños, pero no hay registros claros de dónde terminaron todos. Sofía se acercó lentamente a la mesa, sus ojos fijos en los documentos. «Algunos fuimos adoptados», dijo en voz baja. «Otros desaparecieron». «Hay más», continuó Carmen, sacando una fotografía antigua. «Esta es del día que Elena desapareció». La fotografía mostraba el lobby del edificio corporativo. En una esquina apenas visible estaba Elena Gutiérrez hablando con alguien. Alejandro se inclinó para ver mejor y sintió que su sangre se helaba. Era Eduardo Valverde. «El sistema de seguridad registró su salida esa noche», explicó Carmen, «pero nunca registró la de Eduardo». Sofía tomó la fotografía con manos temblorosas. Mamá llevaba su collar favorito ese día, una mariposa de plata. Alejandro y Carmen intercambiaron miradas. «¿Cómo era ese collar exactamente?», preguntó Carmen con cautela. «Tenía una inscripción por detrás», respondió Sofía. Decía: «La verdad tiene alas». Carmen sacó otro documento de la caja. Era un informe de evidencias catalogadas. Entre ellas figuraba un collar de plata con forma de mariposa, encontrado en una de las oficinas de la Fundación Nueva Vida 3 meses después de la desaparición de Elena. «Eduardo es uno de los principales donantes de la fundación», añadió Carmen. «Ha estado en su junta directiva desde su creación». Alejandro sintió que las piezas comenzaban a encajar. Elena descubrió algo en las cuentas, algo relacionado con la fundación. «Con el dinero de la empresa», completó Carmen. «Encontré transferencias irregulares, todas aprobadas por Eduardo. Millones de pesos desviados a través de empresas fantasma». Sofía se había quedado muy quieta, sus ojos fijos en la fotografía de su madre. «Ella sabía que era peligroso», murmuró. «Por eso me hizo memorizar su mensaje». «¿Qué mensaje?», preguntó Alejandro. «La noche antes de que se fuera», respondió Sofía, «me hizo memorizar una secuencia de números. Dijo que era importante, que algún día podría necesitarlos». Carmen se sentó rápidamente frente a su laptop. «¿Recuerdas esos números?». Sofía asintió y comenzó a recitar: 8, 24, 15, 19, 14, 9, 15, 19, 14, 15, 19, 15, 14, 12, 9, 2, 18, 5, 19. Carmen tecleó rápidamente. «Es un código. Cada número corresponde a una letra del alfabeto». Sus dedos volaron sobre el teclado mientras convertía la secuencia. Después de un momento, se detuvo en seco. «¿Qué dice?», preguntó Alejandro, inclinándose sobre su hombro. «Los niños no son libres», leyó Carmen en voz baja. El silencio que siguió fue roto por el sonido del timbre. En las pantallas de seguridad pudieron ver a Eduardo Valverde en el lobby del edificio, acompañado por 2 hombres de 1910 traje. «Viene por mí», dijo Sofía, retrocediendo instintivamente. Alejandro tomó una decisión rápida. «Carmen, lleva todos estos documentos a mi abogado». «Sofía, ven conmigo». «¿Qué va a hacer?», preguntó la niña mientras lo seguía hacia su estudio. Alejandro se dirigió a su caja fuerte. «Voy a protegerte», respondió mientras ingresaba la combinación. «Y vamos a encontrar a tu madre. Pero primero, tenemos que asegurarnos de que la verdad salga a la luz». Del interior de la caja fuerte sacó una USB.
Aquí está toda la información sobre las operaciones de la empresa en los últimos 20 años, incluyendo las que Eduardo quería mantener ocultas. El sonido del elevador anunciaba que sus visitantes estaban llegando. Sofía miró a Alejandro con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Por qué hace todo esto? Porque, respondió él guardando la USB en su bolsillo, algunas veces hacer lo correcto es más importante que hacer lo conveniente. El estudio de Alejandro nunca había parecido tan pequeño como cuando Eduardo Valverde entró, seguido por sus dos acompañantes. Sofía se mantenía cerca de Alejandro, su pequeña mano aferrada discretamente a la tela de su saco. Alejandro, saludó Eduardo con una sonrisa forzada. Veo que la pequeña Sofía sigue aquí. Me pregunto si sus tutores legales están al tanto. La Fundación Nueva Vida no tiene derechos legales sobre ella, respondió Alejandro con calma estudiada. No después de lo que hemos descubierto. Eduardo mantuvo su sonrisa, pero sus ojos se endurecieron. ¿Y qué crees que has descubierto exactamente? Las transferencias irregulares, los niños desaparecidos, Elena Gutiérrez. Alejandro hizo una pausa significativa. El collar de mariposa. Por primera vez la máscara de Eduardo vaciló. Sus ojos se movieron brevemente hacia Sofía, quien le sostuvo la mirada con una firmeza sorprendente para alguien de su edad. «Eres igual que tú, padre», dijo Eduardo cambiando de táctica, siempre queriendo ser el héroe. ¿Pero te has preguntado por qué él nunca interfirió con la fundación? Porque entendía que algunos sacrificios son necesarios para el bien mayor. ¿El bien mayor? La voz de Sofía resonó en el silencio, clara y acusadora. ¿Cómo sacrificar a mi madre? Eduardo la miró con una mezcla de irritación y algo más. ¿Culpa? Tu madre no entendía cómo funciona el mundo, pequeña. Algunas verdades es mejor dejarlas en paz. La verdad tiene alas, citó Sofía, y Eduardo palideció visiblemente. ¿Dónde escuchaste eso?, demandó dando un paso hacia ella. Alejandro se interpuso instintivamente. En el collar de mi madre, respondió Sofía. El que usted le quitó la última vez que la vio. El ambiente. En la habitación se volvió eléctrico. Los dos hombres que acompañaban a Eduardo se tensaron, pero Alejandro notó que Carmen había aparecido silenciosamente en la puerta del estudio, su teléfono discretamente levantado, grabando. Suficiente, espetó Eduardo. He venido a hacer las cosas de manera civilizada, pero veo que prefieren el camino difícil. El consejo se reunirá esta tarde para votar tu destitución, Alejandro. En cuanto a la niña, la fundación tiene documentos que prueban su tutela legal. ¿Los mismos documentos que falsificaron después de hacer desaparecer a mi madre?, preguntó Sofía, su voz temblando ligeramente. Eduardo ignoró la pregunta, dirigiéndose a sus acompañantes. Llévense a la niña, tiene que volver a la fundación. No irá a ninguna parte, declaró Alejandro, su voz cortando el aire como un látigo. Y tú no saldrás de aquí hasta que llegue la policía. Una risa seca escapó de los labios de Eduardo. ¿La policía? ¿Y qué les dirás exactamente? Que una niña de la calle te contó una historia fantástica sobre conspiraciones corporativas. Les mostraré esto, respondió Alejandro, sacando la USB de su bolsillo. Cada transacción, cada documento falso, cada conexión entre la empresa y la fundación, todo está aquí. Incluyendo, añadió Carmen desde la puerta, las grabaciones de las cámaras de seguridad de la noche que Elena desapareció, las que supuestamente se habían perdido. El rostro de Eduardo perdió todo. Color. Sus acompañantes intercambiaron miradas incómodas, comenzando a distanciarse sutilmente de él. «No entiendes lo que estás haciendo», dijo Eduardo, su voz ahora casi suplicante. «La fundación tiene conexiones poderosas. Esto no terminará bien para ti». «Ya terminó mal para muchos niños», respondió Alejandro. «Para muchas familias. Es hora de que termine mal para los responsables». El sonido de sirenas comenzó a filtrarse desde la calle. Eduardo miró hacia la ventana, luego hacia la puerta donde ahora varios guardias de seguridad se habían unido a Carmen.
Tu padre estaría decepcionado, fue su último intento. Alejandro sonrió tristemente. No, Eduardo, por primera vez, creo que estaría orgulloso. Sofía, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Mi madre también estaría orgullosa, dijo suavemente. Ella siempre dijo que la verdad encuentra su camino, como una mariposa que no puede ser encerrada. Las sirenas eran más fuertes ahora. Eduardo miró a su alrededor como un animal acorralado buscando escape. Pero no había salida. La verdad, como había dicho Elena, tenía alas, y finalmente había encontrado su libertad. Las horas siguientes pasaron como un torbellino de declaraciones, documentos y revelaciones. La oficina de Alejandro se convirtió en el centro de una investigación que sacudió los cimientos de Montero Inmobiliaria. Eduardo fue escoltado fuera del edificio, su rostro oculto de las cámaras de los periodistas que ya comenzaban a congregarse en la entrada. Sofía observaba todo desde la biblioteca, donde Carmen la había instalado con una taza de chocolate caliente y una pila de libros. La niña, sin embargo, no leía. Sus ojos seguían fijos en la pantalla de televisión que transmitía los acontecimientos en vivo. ¿Crees que ahora encontraremos a mi madre?, preguntó cuando Alejandro finalmente regresó al ático, aflojándose la corbata con gesto cansado. La policía está siguiendo varias pistas, respondió él, sentándose a su lado. Los documentos que encontramos han revelado muchas conexiones que antes estaban ocultas. Carmen entró con una tablet en las manos, su rostro iluminado por una emoción contenida. Señor Montero, acaban de enviar esto desde la estación de 1900. Policía. Encontraron algo en una de las propiedades de Eduardo. Alejandro tomó la tablet y sus ojos se agrandaron al leer el informe. Sofía, dijo suavemente, ¿recuerdas si tu madre tenía un diario? La niña se enderezó de golpe. Sí, uno azul con una mariposa grabada en la tapa. Lo llevaba a todas partes. Lo encontraron, confirmó Alejandro, junto con otros documentos y una carta dirigida a ti. Sofía contuvo la respiración. Sus manos temblaban cuando tomó el sobre que Carmen acababa de sacar de su portafolio. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero la letra era inconfundiblemente la de su madre. ¿Quieres que te deje sola para leerla?, preguntó Alejandro. Sofía negó con la cabeza. No, por favor, quédate. Con dedos temblorosos, abrió el sobre y comenzó a leer en voz alta. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que finalmente la verdad ha encontrado sus alas. He descubierto cosas terribles, mi amor, cosas que no puedo ignorar. La Fundación Nueva Vida no es lo que aparenta y el dinero de la empresa está siendo usado para propósitos oscuros. Pero lo más importante que descubrí es que hay personas buenas, personas como Alejandro Montero, que cuando conozcan la verdad harán lo correcto. Por eso dejé pistas. Por eso te enseñé ese código. Sabía que si algún día encontrabas el camino hacia él, estarías a salvo. No sé qué pasará conmigo, pero quiero que sepas que cada decisión que tomé fue para protegerte. La verdad es como una mariposa, mi niña. A veces necesita tiempo en su capullo, pero cuando sale, nadie puede detener su vuelo. Te amo con todo mi corazón, mamá. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Sofía. Alejandro la rodeó con un brazo, permitiéndole llorar en silencio. Carmen, que también se limpiaba discretamente los ojos, consultó su tablet. La policía está siguiendo una pista importante basada en los documentos encontrados. Parece que Elena podría estar... Un golpe. En la puerta la interrumpió. Era uno de los investigadores, su rostro iluminado por la urgencia. Señor Montero, la encontramos. Está viva. El mundo pareció detenerse por un momento. Sofía se levantó lentamente, como en un sueño. ¿Mi mamá? Está en el Hospital Central, confirmó el investigador. Protegida como testigo todos estos años, nunca dejó de luchar por exponer la verdad, pero necesitaba mantener su silencio para protegerte. Alejandro sintió que Sofía se aferraba a su mano con fuerza. ¿Podemos ir a verla? Por supuesto,
respondió él, sintiendo que su propio corazón latía con una mezcla de alegría y anticipación. Carmen, cancela todas mis reuniones por el resto de la semana. Mientras se dirigían al elevador, Sofía se detuvo y miró a Alejandro. Gracias, dijo simplemente, por creer en mí cuando nadie más lo hacía. No, respondió él, agachándose para quedar a su altura. Gracias a ti por enseñarme que algunas veces la verdadera riqueza no está en los edificios que construimos, sino en las vidas que tocamos. El atardecer pintaba el cielo de Ciudad de México con tonos dorados cuando salieron del edificio, y en algún lugar, pensó Alejandro, una mariposa extendía sus alas, libre al fin. El Hospital Central se alzaba, imponente contra el cielo del atardecer. En la sala de espera, Sofía no podía mantenerse quieta, sus pies golpeando suavemente el suelo en un ritmo nervioso. Alejandro, sentado a su lado, intentaba proyectar una calma que no sentía. «¿Y si no me reconoce?», susurró Sofía de repente. «Han pasado tantos años». «El amor de una madre nunca olvida», respondió Alejandro, sorprendiéndose de la certeza en su propia voz. Una doctora se acercó a ellos, su expresión profesional, pero amable. «¿Sofía Gutiérrez?». La niña se levantó de un salto, aferrándose instintivamente a la mano de Alejandro. «Soy yo. Tu madre está preguntando por ti», sonrió la doctora. «Está ansiosa por verte». Mientras seguían a la doctora por los pasillos blancos e inmaculados, Sofía apretaba cada vez más fuerte la mano de Alejandro. Se detuvieron frente a una puerta cerrada, custodiada por 2 oficiales de policía. «Está protegida las 24 horas», explicó la doctora. «Tu madre es una testigo muy importante». Sofía respiró profundo y miró a Alejandro. «¿Puedes entrar conmigo?». «Por supuesto», respondió él. «Estaré contigo todo el tiempo que necesites». La puerta se abrió y el mundo pareció detenerse. Elena Gutiérrez estaba sentada en la cama, más delgada y con algunas canas prematuras, pero sus ojos brillaban con la misma intensidad que Sofía recordaba. «¿Mamá?». La voz de Sofía era apenas un susurro. Elena extendió sus brazos y Sofía corrió hacia ella. El abrazo fue largo, intenso, como si intentaran recuperar todos los años perdidos en un solo momento. Lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de ambas. «Mi pequeña mariposa», murmuró Elena, acariciando el cabello de su hija. «Has crecido tanto». Cuando finalmente se separaron, Elena miró a Alejandro, quien se había mantenido discretamente cerca de la puerta. «Señor Montero», dijo con voz emocionada, «sabía que podía confiar en usted». «Por favor, llámame Alejandro», respondió él, acercándose. «Y soy yo quien debe agradecerte. Tu valentía nos permitió descubrir la verdad». Elena mantuvo a Sofía cerca mientras hablaba. «Cuando descubrí lo que estaba pasando en la fundación, supe que tenía que hacer algo. Pero Eduardo, él tenía demasiado poder, demasiadas conexiones. La única forma de proteger a Sofía era desaparecer, convertirme en testigo protegida». «Pero nos separaron», interrumpió Sofía. «Me enviaron con diferentes familias». «Era parte del plan de Eduardo», explicó Elena. «Mantenerte en movimiento para que yo no pudiera encontrarte si alguna vez intentaba regresar. Pero dejé pistas, mi amor, como el collar de mariposa y el código». «Y la carta», añadió Sofía, «donde decías que buscara a Alejandro». Elena sonrió suavemente. «Siempre supe que era diferente. En las reuniones de la empresa era el único que realmente escuchaba, que se preocupaba por hacer lo correcto y no solo por los números». Alejandro se sentó en una silla cerca de la cama. «¿Por qué no viniste directamente a mí cuando descubriste la verdad?». «Eduardo me tenía vigilada», respondió Elena. «Además, en ese momento estabas en Sudamérica, expandiendo la empresa. Pero sabía que algún día, si Sofía te encontraba, la protegerías». «Y lo hizo», confirmó Sofía mirando a Alejandro con adoración. «Me dio un hogar cuando nadie más lo hizo». Elena tomó la mano de Alejandro. «Gracias por cuidar de mi hija, por arriesgarlo todo para protegerla». «No fue un riesgo», respondió él. «Fue lo correcto. Y ahora juntos
Vamos a asegurarnos de que la Fundación Nueva Vida responda por sus acciones. Ya comenzó, dijo una voz desde la puerta. Era Carmen, que acababa de llegar con más noticias. La policía está investigando todas las propiedades de la Fundación. Han encontrado documentos que conectan a Eduardo con una red internacional de adopciones ilegales. Los otros niños, susurró Sofía, ¿los encontrarán? Es nuestra prioridad, aseguró Alejandro. Cada niño merece conocer la verdad sobre su pasado, tener la oportunidad de reunirse con su familia. Elena abrazó a su hija con más fuerza. La verdad siempre encuentra su camino, dijo suavemente, como una mariposa que no puede ser encerrada. La luz del atardecer entraba por la ventana del hospital, bañando la habitación en tonos dorados. Sofía, segura en los brazos de su madre, miraba a Alejandro con una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Qué pasará ahora?, preguntó finalmente. Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que llegaba hasta sus ojos. Ahora, respondió, comenzamos a reconstruir, juntos. Las semanas siguientes transformaron por completo la vida de todos. El caso de la Fundación Nueva Vida se convirtió en un escándalo nacional que sacudió los cimientos de la sociedad mexicana. Cada día traía nuevas revelaciones, más familias reunidas, más verdades saliendo a la luz. Alejandro, contra todo pronóstico, mantuvo su posición en la empresa. El consejo directivo, temeroso del escrutinio público, no solo retiró la moción de destitución, sino que le dio carta blanca para implementar reformas. Una mañana soleada, mientras Sofía y Elena desayunaban en el ático que ahora compartían, con él, Alejandro les presentó su nueva visión. «Quiero transformar la fundación», anunció, extendiendo unos planos sobre la mesa del desayuno. «Convertirla en algo positivo, algo que realmente ayude a los niños y sus familias». Elena estudió los documentos con interés profesional. Su experiencia en finanzas resultaría invaluable para el proyecto. Una fundación legítima para reunificación familiar. Más que eso, respondió Alejandro, un centro de apoyo integral, educación, asesoría legal, apoyo psicológico, todo lo que necesiten las familias para reconstruir sus vidas. Sofía, que había estado escuchando atentamente mientras untaba mermelada en su pan tostado, levantó la vista. ¿Podemos llamarla Fundación Mariposa? Alejandro y Elena intercambiaron una mirada emocionada. «Es perfecto», respondió Elena. «Un símbolo de transformación y libertad». «Y de verdad», añadió Alejandro, «como el mensaje en tu collar». El collar de mariposa, ahora restaurado, descansaba nuevamente en el cuello de Elena. Era un recordatorio constante de su lucha, de su victoria, de su reunión. Carmen entró en ese momento, cargada de documentos. «Los arquitectos están listos para comenzar la remodelación del antiguo edificio de la Fundación», informó, «y las primeras familias han sido contactadas». «¿Cuántos niños han encontrado hasta ahora?», preguntó Sofía. 234, respondió Carmen, «y la búsqueda continúa. Cada día identificamos más casos». Elena tomó la mano de su hija. «Cada niño que encontramos es una victoria. Cada familia reunida es un paso más hacia la justicia». «¿Y Eduardo?», la preguntó Sofía después de un momento de silencio. «Está cooperando con las autoridades», respondió Alejandro. «Su testimonio está ayudando a desmantelar toda la red. A veces, incluso las personas que cometen errores pueden ayudar a remediarlos». Sofía asintió pensativa. «¿Sabes? Cuando vivía en la calle solía observar a las mariposas en los parques. Me preguntaba cómo algo tan frágil podía ser tan libre, tan valiente para volar tan alto». «Las mariposas saben que tienen alas», respondió Elena suavemente. «Como tú, mi amor. Nunca dejaste de volar, de buscar tu camino de regreso a casa». «Y encontré más que eso», sonrió Sofía, mirando a Alejandro. «Encontré una familia más grande». Alejandro sintió que su corazón se expandía. Esta niña que había llegado a su vida en una noche lluviosa le había enseñado más sobre el amor y la valentía que todos sus años de éxito empresarial. «¿Saben qué más encontré en los archivos antiguos?», dijo Carmen, sacando una
Fotografía amarillenta. Esto era una foto del padre de Alejandro, tomada décadas atrás, inaugurando el primer proyecto de viviendas sociales de la empresa. En sus ojos brillaba la misma determinación que ahora ardía en los de su hijo. «Tu padre estaría orgulloso», dijo Elena. «No solo salvaste la empresa, la transformaste en algo mejor». «No lo hice solo», respondió Alejandro. «Lo hicimos juntos. A veces se necesita el corazón de una niña para recordarnos quiénes somos realmente». Sofía se levantó y abrazó a Alejandro. «Y a veces se necesita la bondad de un extraño para recordarnos que la familia no es solo la que nos dio la vida, sino la que nos ayuda a vivirla». El sol de la mañana inundaba el ático y en el aire flotaba el aroma del café y las tostadas. Era un nuevo día, un nuevo comienzo. Y en algún lugar de la ciudad, otras mariposas extendían sus alas, listas para emprender el vuelo hacia la libertad. La transformación de la antigua Fundación Nueva Vida en la Fundación Mariposa avanzaba a pasos agigantados. El edificio, antes frío y opresivo, se llenaba día a día de color y vida. Sofía había insistido en que cada pared tuviera un mural diferente, cada uno representando historias de esperanza y reencuentro. Una mañana especialmente significativa, mientras supervisaban las obras, Sofía tiró suavemente de la manga de Alejandro. «Mira», dijo, señalando a un grupo de niños que acababa de llegar con sus familias recién reunidas. «Son como nosotros». Alejandro observó la escena con el corazón encogido. Cada rostro contaba una historia similar a la de Sofía. Separación, búsqueda y finalmente reencuentro. Elena, que ahora dirigía el programa de reunificación familiar, recibía a cada familia con una comprensión que solo alguien que había vivido su experiencia podía tener. «Señor Montero», una voz tímida lo sacó de sus pensamientos. Era María, una niña de aproximadamente la edad de Sofía, recién reunida con su familia después de 3 años de separación. ¿Es verdad que todo esto comenzó porque ayudó a Sofía? Alejandro se agachó para quedar a su altura. «En realidad», respondió con una sonrisa, «comenzó porque Sofía me ayudó a mí. Me enseñó que a veces el acto más valiente es simplemente abrir el corazón. Como las mariposas cuando salen de su capullo», añadió Sofía, uniéndose a la conversación. María asintió con entusiasmo. «Mi mamá dice que ahora somos como mariposas, libres para volar juntas otra vez». Elena se acercó al grupo, llevando una carpeta con nuevos casos. «Y cada día encontramos más mariposas que necesitan ayuda para encontrar su camino a casa», dijo, mostrando las fotografías de más niños por localizar. El trabajo era desafiante, pero gratificante. Cada semana traía nuevos reencuentros, nuevas historias de esperanza. La Fundación Mariposa se había convertido en un faro de esperanza para familias de todo México y más allá de sus fronteras. Carmen, quien había asumido el papel de coordinadora general de la fundación, llegó con noticias emocionantes. «La UNESCO quiere reconocer nuestro programa como modelo internacional», anunció. «Quieren implementarlo en otros países». «¿Ves?», dijo Sofía a María. «Las mariposas pueden volar muy lejos». La noticia del reconocimiento internacional trajo consigo una oleada de apoyo público. Otras empresas comenzaron a contactar a Alejandro queriendo contribuir al proyecto. La transformación que había comenzado con una simple pregunta en una noche lluviosa, ahora se expandía como ondas en un estanque. Una tarde, mientras Sofía ayudaba a organizar una sesión de arte para los niños recién llegados a la fundación, Alejandro la observaba con orgullo. La niña asustada que había conocido se había transformado en una líder natural, especialmente entre los niños más pequeños. «Les estoy enseñando a hacer mariposas de papel», explicó Sofía cuando él se acercó. «Cada una lleva escrito un deseo, una esperanza». «¿Y cuál es tu deseo?», preguntó Alejandro. Sofía miró alrededor, a los niños concentrados en sus creaciones artísticas, a las familias reunidas compartiendo historias, a su madre ayudando, a una madre recién llegada. «Mi deseo ya se cumplió», respondió con una sonrisa. «Tengo mi familia de vuelta y ahora puedo ayudar a otros a encontrar la suya».
Elena se unió a ellos, trayendo más materiales para el taller de arte. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo observando las mariposas de papel que comenzaban a decorar las paredes. Que cada historia de reencuentro inspira esperanza en otros. Es como un efecto mariposa de amor y sanación. El efecto mariposa, repitió Alejandro pensativo. Un pequeño cambio que desencadena una transformación mayor. Como cuando abriste la puerta de tu auto en aquella noche lluviosa, añadió Sofía. Un grupo de periodistas había llegado para documentar el trabajo de la fundación. Sus cámaras captaban los momentos de reencuentro, las sonrisas, las lágrimas, de alegría. Pero lo que más les llamaba la atención era la atmósfera del lugar. No era una institución fría, sino un hogar cálido donde las familias podían comenzar a sanar. ¿Qué sigue ahora?, preguntó uno de los reporteros a Alejandro. Él miró a Sofía y Elena antes de responder. Seguimos volando, dijo simplemente. Hay muchas más mariposas esperando ser liberadas. Al final del día, mientras las familias se despedían hasta la siguiente sesión, una pequeña mariposa real se posó en el alféizar de una ventana. Sofía la señaló emocionada. «Miren». Todos observaron en silencio mientras la mariposa extendía sus alas, brillando con los últimos rayos del sol, antes de emprender el vuelo hacia el cielo del atardecer. El éxito de la Fundación Mariposa trajo consigo nuevos desafíos y oportunidades. Alejandro, Elena y el equipo trabajaban incansablemente para expandir su alcance, pero nunca perdían de vista la esencia personal que hacía único al proyecto. Una mañana, mientras Sofía organizaba la biblioteca de la Fundación, su proyecto personal favorito, encontró algo especial, un viejo álbum de fotos de Montero Inmobiliaria. En sus páginas amarillentas, descubrió una fotografía que la dejó sin aliento. «Alejandro», llamó emocionada. «Mira esto». La fotografía mostraba a un niño pequeño, probablemente de la edad de Sofía, parado junto a su padre frente a un edificio en construcción. En sus ojos brillaba una inocencia y esperanza que Sofía reconoció inmediatamente. «Eras tú», dijo suavemente. «Y ese edificio era el primer proyecto de viviendas sociales de la empresa», completó Alejandro, tomando la fotografía con manos temblorosas. «Mi padre siempre decía que los edificios no son solo estructuras, son hogares donde los sueños crecen». Elena, que se había unido a ellos, estudió la imagen con interés. ¿Por qué la empresa se alejó de ese camino? Alejandro suspiró. Después de que mi padre enfermó, Eduardo y otros ejecutivos tomaron el control. Los números se volvieron más importantes que las personas. Hasta ahora, sonrió. Sofía, ¿podemos hacer más proyectos como ese? La pregunta provocó una chispa en los ojos de Alejandro. De hecho, respondió sacando unos planos de su maletín. Ya estoy trabajando en eso. Los planos mostraban un ambicioso proyecto. Un complejo residencial integrado con instalaciones de la Fundación Mariposa. Viviendas asequibles, centros comunitarios, espacios verdes, todo diseñado para ayudar a las familias reunificadas a establecer nuevas raíces. Se llamará Jardín de Mariposas, explicó Alejandro. Un lugar donde las familias puedan realmente comenzar de nuevo. Carmen, que había estado escuchando desde la puerta, se acercó con su tablet. «Y no es solo un proyecto», añadió. «Tenemos solicitudes de otras ciudades. Quieren replicar el modelo». Sofía recorrió los planos con sus dedos, deteniéndose en los detalles. Áreas de juego, bibliotecas comunitarias, espacios para talleres. «Es como un capullo gigante», dijo con una sonrisa, «donde las familias pueden crecer seguras hasta estar listas para volar por su cuenta». «Exactamente», asintió Alejandro. «Y cada familia que ayudamos se convierte en parte de algo más grande». Elena tomó la vieja fotografía de Alejandro niño y la colocó junto a los nuevos planos. «Es como si tu historia y la nuestra se hubieran entrelazado por una razón», reflexionó. «Todos buscábamos un hogar, de una forma u otra. Y lo encontramos juntos», añadió Sofía, abrazando a ambos. El sonido de risas infantiles llegó desde el patio.
donde un grupo de niños jugaba bajo la supervisión de los voluntarios de la fundación. Entre ellos estaba María, quien ahora ayudaba a los recién llegados a sentirse bienvenidos, tal como Sofía había hecho con ella. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo Sofía observando a los niños jugar. Que cada persona que ayudamos se convierte en alguien que ayuda a otros. Es como el efecto mariposa, completaron todos al unísono, riendo. Una suave brisa entró por la ventana, haciendo revolotear las páginas del viejo álbum y los nuevos planos. En las paredes, las mariposas de papel que los niños habían creado parecían cobrar vida, sus mensajes de esperanza brillando bajo la luz del sol. Mi padre estaría orgulloso, murmuró Alejandro, abrazando a su nueva familia. No solo de mí, sino de todos nosotros, de lo que hemos construido juntos. Y esto es solo el comienzo, añadió Elena, sus ojos brillando con determinación. Hay tantas más historias por descubrir, tantas más familias por reunir. Sofía tomó la vieja fotografía y la colocó en la primera página de un nuevo álbum, para que nunca olvidemos cómo comenzó todo, explicó, con un niño que creía en construir hogares y una niña que buscaba el suyo. El sol de la tarde bañaba la biblioteca en tonos dorados, iluminando los rostros de esta peculiar familia que el destino había reunido. En el patio, las risas de los niños se mezclaban con el susurro del viento, y en algún lugar una mariposa emprendía el vuelo, llevando consigo la promesa de nuevos comienzos. La inauguración del primer complejo Jardín de Mariposas se acercaba rápidamente. El proyecto que había comenzado como un sueño ahora se alzaba majestuoso contra el cielo de Ciudad de México. Los edificios, pintados en suaves tonos pastel, formaban un diseño que, visto desde arriba, semejaba las alas de una mariposa gigante. Sofía había estado involucrada en cada detalle del diseño interior. Su experiencia personal había sido invaluable para crear espacios que realmente respondieran a las necesidades de las familias en proceso de reunificación. Cada apartamento tiene su propia biblioteca pequeña, explicaba Sofía a un grupo de visitantes durante una visita previa a la inauguración, porque los libros fueron mi refugio cuando estaba sola y quiero que cada niño tenga ese consuelo. Elena, que coordinaba el programa de apoyo familiar, había establecido un sistema integral de acompañamiento. No solo les damos un techo, explicaba a los representantes de la UNESCO que habían venido a conocer el proyecto. Les damos herramientas para reconstruir sus vidas. Alejandro observaba todo con una mezcla de orgullo y asombro. La transformación no se limitaba al proyecto físico, se extendía a las personas involucradas. Carmen, por ejemplo, había dejado su rol de asistente ejecutiva para dirigir el programa de capacitación laboral para padres reunificados. ¿Recuerdas cuando solo eras el empresario frío que construía edificios de lujo?, bromeó Elena una tarde, mientras revisaban las solicitudes para el siguiente grupo de familias. Parece otra vida, respondió Alejandro con una sonrisa. Sofía nos cambió a todos. La niña, que estaba organizando libros en una de las bibliotecas comunitarias, levantó la vista al escuchar su nombre. No fui yo, protestó. Fuimos todos, como las mariposas. Cada una hace su parte en la transformación. El día antes de la inauguración oficial organizaron una cena especial para las primeras familias que se mudarían al complejo. El comedor comunitario, diseñado para fomentar la convivencia entre vecinos, se llenó de risas y conversaciones. María, quien se había convertido en la mejor amiga de Sofía, ayudaba a servir la cena con su madre. Su familia sería una de las primeras en mudarse al complejo. Es como un sueño, dijo la niña, mirando alrededor con ojos brillantes. Un sueño que se hace realidad. Durante la cena, una de las madres se levantó para hablar. Cuando perdí a mi hijo, comenzó con voz temblorosa, pensé que había perdido toda esperanza. Pero la Fundación Mariposa no solo me ayudó a encontrarlo, me dio una nueva familia, una comunidad. Sofía, sentada entre Alejandro y Elena, tomó sus manos bajo la mesa. Somos como un gran capullo, susurró, protegiendo a todas las mariposas
hasta que estén listas para volar. Después de la cena, mientras las familias recorrían sus futuros hogares, Alejandro encontró a Sofía en la azotea del edificio principal. Había sido convertida en un jardín comunitario, con flores especialmente seleccionadas para atraer mariposas. ¿En qué piensas?, preguntó uniéndose a ella en la barandilla. En la primera noche, respondió Sofía mirando las luces de la ciudad. Cuando te pregunté si podía dormir en tu auto, estaba tan asustada, tan cansada de huir. Yo también estaba asustado, admitió Alejandro. Asustado de abrir mi corazón, de involucrarme, pero a veces el miedo es solo el primer paso hacia algo maravilloso. Elena apareció con 3 tazas de chocolate caliente. Como dice el dicho, del miedo nace el valor. Y de un simple acto de bondad, añadió Sofía, puede nacer una revolución de amor. Las luces del jardín se encendieron automáticamente al anochecer, iluminando suavemente las plantas y creando un ambiente mágico. Varias mariposas nocturnas revoloteaban alrededor de las flores, sus alas brillando tenuemente bajo las luces. Mañana será un gran día, dijo Elena abrazando a su hija. El primero de muchos. El primero de miles, corrigió Alejandro. Ya tenemos solicitudes para construir complejos similares en otras ciudades. El efecto mariposa continúa expandiéndose. Sofía sonrió, observando cómo una mariposa se posaba delicadamente en una flor cercana. ¿Saben qué es lo más bonito? Que cada persona que ayudamos se convierte en alguien que ayuda a otros. Es como si estuviéramos creando una cadena infinita de esperanza. Una cadena que comenzó con una pregunta en una noche lluviosa, reflexionó Alejandro, y que continuará mientras haya corazones dispuestos a abrirse, completó Elena. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, y la ciudad brillaba bajo ellas como un mar de luces. En la azotea del jardín de mariposas, una familia poco convencional compartía chocolate caliente y sueños, mientras a su alrededor las mariposas danzaban en la noche, símbolos vivientes de transformación y esperanza. El día de la inauguración amaneció radiante. El sol brillaba sobre los edificios del jardín de mariposas, haciendo que los colores pastel resplandecieran contra el cielo azul. Desde temprano, la actividad era frenética pero organizada, como el movimiento coordinado de una colonia de mariposas. Sofía se había despertado antes que nadie, demasiado emocionada para dormir. Vestida con un vestido azul decorado con pequeñas mariposas plateadas, un regalo especial de Carmen para la ocasión, supervisaba los últimos detalles de la ceremonia. Los libros están perfectamente ordenados en todas las bibliotecas, informó a Elena, quien revisaba su lista de verificación. Y María y yo pusimos flores frescas en cada apartamento. Elena sonrió, recordando cómo no hace mucho su hija era una niña asustada buscando refugio en una noche de lluvia. Ahora se había convertido en una líder natural, especialmente cuando se trataba de hacer que otros niños se sintieran bienvenidos y seguros. Alejandro, por su parte, daba los últimos toques a su discurso inaugural. No sería el típico discurso corporativo. Había decidido hablar desde el corazón, contar la verdadera historia de cómo un encuentro casual había desencadenado una transformación tan profunda. Los invitados comenzaron a llegar, familias que se mudarían al complejo, representantes de organizaciones internacionales, medios de comunicación y, lo más importante, otras familias que habían sido reunidas gracias a la Fundación Mariposa. Entre la multitud, Carmen notó una figura familiar. Alejandro llamó discretamente. «Eduardo está aquí». En efecto, Eduardo Valverde, ahora fuera de prisión y colaborando con las autoridades, se mantenía en un rincón apartado. Sus ojos recorrían el lugar con una mezcla de asombro y arrepentimiento. Sofía fue la primera en acercarse a él. «Me alegro de que haya venido», dijo con una madurez que sorprendió a todos. «Esto demuestra que la transformación es posible, para cualquiera». Eduardo la miró con ojos húmedos. «Yo lo siento mucho, Sofía, por todo». «Lo sé», respondió ella simplemente.
y ahora puede ayudar a que esto nunca vuelva a suceder. La ceremonia comenzó con una presentación de los niños de la fundación. Habían preparado una danza especial vestidos como mariposas, representando el viaje desde el capullo hasta la libertad. María lideraba el grupo, sus alas brillando bajo el sol de la mañana. Cuando llegó el momento del discurso principal, Alejandro sorprendió a todos cediendo el micrófono a Sofía. La transformación, comenzó ella con voz clara y segura, no siempre comienza con grandes eventos. A veces comienza con una simple pregunta en una noche lluviosa. A veces comienza cuando alguien decide abrir no solo su puerta, sino también su corazón. Sus palabras resonaron en el patio central, donde cientos de mariposas reales revoloteaban entre las flores especialmente plantadas para atraerlas. El jardín de mariposas no es solo un lugar para vivir, continuó. Es un símbolo de que siempre hay esperanza, de que las familias pueden reunirse, de que el amor puede transformar el dolor en algo hermoso. Elena, parada junto a Alejandro, entrelazó sus dedos con los de él. Nuestra pequeña mariposa ha crecido, susurró. Todos hemos crecido, respondió él suavemente. Después del discurso, mientras las familias recorrían sus nuevos hogares, una mariposa monarca particularmente grande se posó en el hombro de Sofía. ¿Saben qué es lo más increíble de las mariposas?, preguntó a nadie en particular. Que nunca olvidan el camino a casa, no importa cuán lejos vuelen. Carmen Sechinsi acercó con una sorpresa un álbum de fotos que documentaba todo el proceso, desde aquella primera noche hasta la inauguración. Para que nunca olvidemos cómo comenzó todo, dijo, entregándoselo a Sofía. Las páginas estaban llenas de momentos capturados. La primera vez que Sofía entró al ático, el reencuentro con Elena, la transformación de la antigua fundación, la construcción del jardín de mariposas y docenas de familias reunidas gracias a su trabajo. Y esto es solo el comienzo, anunció Alejandro, mostrando los planos para futuros proyectos en otras ciudades. Cada jardín de mariposas será único, adaptado a su comunidad, pero todos compartirán la misma esencia: ser un lugar donde las familias puedan sanar, crecer y finalmente volar juntas. Al atardecer, cuando la ceremonia oficial había terminado y las familias comenzaban a instalarse en sus nuevos hogares, Sofía, Elena y Alejandro subieron nuevamente a la azotea. El jardín estaba lleno de mariposas, sus alas brillando con los últimos rayos del sol. ¿Sabes qué, Alejandro?, dijo Sofía observando la ciudad que se extendía bajo ellos. Aquella noche no solo me salvaste a mí, nos salvaste a todos. No, respondió él, abrazando a su familia poco convencional pero perfecta. Nos salvamos mutuamente y seguiremos haciéndolo, una familia a la vez. La vida en el jardín de mariposas florecía con cada día que pasaba. Los edificios, que al principio eran solo estructuras, se habían transformado en una vibrante comunidad donde las risas de los niños se mezclaban con el susurro de las flores en los jardines compartidos. Una mañana especial, Sofía organizó una ceremonia única, la primera graduación de la escuela de la Fundación Mariposa. Los estudiantes no eran solo niños, también había padres que habían completado programas de capacitación profesional y talleres de desarrollo personal. Cada diploma, explicó Sofía a los asistentes, representa no solo el conocimiento adquirido, sino un paso más hacia la libertad completa, como las mariposas que necesitan fortalecer sus alas antes de volar. Entre los graduados estaba la madre de María, quien había completado un curso de administración y ahora ayudaría a gestionar nuevos proyectos de la fundación. Sus ojos brillaban con lágrimas de orgullo mientras recibía su diploma. Cuando llegamos aquí, compartió durante su discurso, pensábamos que solo estábamos recibiendo un techo, pero recibimos mucho más. Recibimos una oportunidad de renacer, de transformarnos, de ayudar a otros a transformarse también. Elena, observando desde la primera fila, apretó la mano de Alejandro. ¿Recuerdas cuando pensabas que el éxito se medía en números y edificios? Alejandro sonrió.
sus ojos fijos en Sofía, quien entregaba los diplomas con una gracia y dignidad que hacían difícil creer que alguna vez había sido una niña asustada pidiendo refugio en una noche lluviosa. El verdadero éxito, respondió, es ver cómo las personas florecen cuando les das las herramientas y el espacio para hacerlo. Carmen se acercó con noticias emocionantes. Las solicitudes para el próximo programa de capacitación han superado todas las expectativas, informó. Y 3 ciudades más han aprobado la construcción de sus propios jardines de mariposas. La ceremonia continuó con una presentación especial, un coro formado por los niños de la fundación. Sofía había ayudado a escribir la canción, una melodía suave que hablaba de transformación y esperanza. Las voces infantiles se elevaron en el auditorio, cantando sobre alas que se abren y sueños que toman vuelo. Durante el almuerzo comunitario que siguió a la ceremonia, las familias compartían sus historias y planes futuros. Los graduados más jóvenes hablaban con entusiasmo sobre la universidad, mientras los adultos discutían nuevos proyectos y emprendimientos. Es como ver un jardín floreciendo, comentó Sofía a María mientras servían el postre. Cada persona es una flor diferente, pero todas crecen juntas. Y atraen más mariposas, añadió María con una sonrisa, señalando hacia el jardín donde varias mariposas reales danzaban entre las flores. Al atardecer, cuando la mayoría de los invitados se había marchado, Sofía encontró a Alejandro en su oficina revisando los planos para los nuevos proyectos. ¿Sabes qué es lo más bonito?, le preguntó sentándose junto a él. Que cada persona que ayudamos se convierte en alguien que ayuda a otros. Es como si estuviéramos creando un efecto mariposa infinito de bondad. Alejandro dejó los planos y miró a la niña que había cambiado su vida. Y todo comenzó contigo, dijo suavemente. Sofía negó con la cabeza. Comenzó con tu decisión de abrir la puerta esa noche. A veces, todo lo que necesitamos es que alguien nos dé una oportunidad. Elena entró con una sorpresa, un pastel especial para celebrar el primer aniversario de su reencuentro. Lo había decorado con pequeñas mariposas de azúcar, cada una única y perfecta a su manera. Como nosotros, dijo Sofía, admirando el pastel. Todos diferentes, pero todos perfectos en nuestra propia forma. Mientras compartían el pastel, en la azotea jardín, observando el atardecer sobre la ciudad, una mariposa monarca particularmente grande se posó en el barandal junto a ellos. Sus alas naranja y negro brillaban con los últimos rayos del sol, como un recordatorio viviente de la belleza de la transformación. Las mariposas monarca, explicó Sofía, pueden volar miles de kilómetros, pero siempre encuentran el camino de regreso a casa. Como tú, sonrió Elena abrazando a su hija. Como todos nosotros, corrigió Alejandro, cada uno encontrando su camino, su propósito, su forma de volar. El cielo se teñía de rosa y oro, y en el jardín abajo las luces comenzaban a encenderse suavemente. Las risas y conversaciones de las familias flotaban en el aire como una suave música, mientras las mariposas continuaban su danza eterna entre las flores. El tiempo había pasado volando, como las mariposas que ahora poblaban abundantemente los jardines del complejo. Un año después de la inauguración, el jardín de mariposas se había convertido en un modelo de transformación social que inspiraba a comunidades en todo el país. Sofía, que ahora dividía su tiempo entre sus estudios y su trabajo en la fundación, había desarrollado un programa especial para los niños recién llegados. El Club de las Mariposas, como lo llamaban, era un espacio donde los pequeños podían procesar sus experiencias a través del arte y la literatura. Cada historia es única, explicaba Sofía a un grupo de nuevos voluntarios, pero todas comparten un hilo común, la búsqueda de un lugar al que llamar hogar. Elena había expandido el programa de reunificación familiar para incluir apoyo psicológico y legal a largo plazo. No basta con reunir a las familias, decía en las conferencias que ahora daba regularmente. Hay que ayudarlas a sanar y crecer juntas.
Una tarde especialmente significativa, mientras preparaban la celebración del primer aniversario del complejo, Alejandro recibió una visita inesperada. Eduardo Valverde, que había estado trabajando en programas de rehabilitación, vino con una propuesta. «Quiero donar todas mis propiedades a la fundación», anunció. «No puede borrar el pasado, pero tal vez pueda ayudar a construir un futuro mejor». Sofía, que estaba presente durante la conversación, se acercó a Eduardo. «¿Sabe? Las mariposas nos enseñan que nunca es tarde para transformarse». La celebración del aniversario se convirtió en algo más que una simple fiesta. Era un testimonio viviente del poder de la transformación y el perdón. Familias que una vez estuvieron separadas ahora compartían sus historias de esperanza. Niños que habían llegado asustados y callados ahora reían y jugaban libremente. María, que se había convertido en la mejor amiga de Sofía, dirigía un grupo de danza que representaría la historia del jardín de mariposas. Los bailarines, vestidos con trajes que simulaban el proceso de metamorfosis, contarían la historia de transformación que todos habían vivido. Es como si cada uno de 1900 nosotros hubiera pasado por nuestra propia metamorfosis, reflexionó María mientras ensayaban. De oruga a mariposa, de estar perdidos a encontrar nuestro lugar. Durante la celebración, Carmen presentó una sorpresa, un documental que había estado filmando durante todo el año, capturando los momentos más significativos en la vida de la comunidad. Las imágenes mostraban no solo los grandes eventos, sino también los pequeños momentos de alegría y conexión que hacían especial al jardín de mariposas. «¿Ves eso?», señaló Sofía a Alejandro mientras veían el documental. «Cada sonrisa, cada abrazo, cada momento de felicidad. Todo comenzó porque decidiste escuchar a tu corazón aquella noche». Alejandro abrazó a Sofía y Elena. «No», corrigió suavemente. «Comenzó porque una pequeña mariposa tuvo el valor de pedir ayuda». Al final de la celebración, todos se reunieron en el jardín de la azotea para una ceremonia especial. Cada familia soltaría una mariposa criada en el invernadero de la fundación, como símbolo de sus propios vuelos hacia la libertad. «Las mariposas», explicó Sofía al grupo, «nos enseñan que la fragilidad y la fuerza no son opuestas. A veces, nuestros momentos más frágiles son los que nos llevan a descubrir nuestra verdadera fortaleza». Elena tomó la palabra. «Y nos enseñan que no importa cuán lejos volemos, siempre podemos encontrar el camino a casa. Porque el hogar», añadió Alejandro, «no es solo un lugar, es donde nuestros corazones aprenden a volar juntos». Mientras las mariposas eran liberadas, elevándose hacia el cielo del atardecer, Sofía observaba a su familia expandida. No solo Elena y Alejandro, sino todas las personas que habían encontrado su camino hacia el jardín de mariposas. Cada uno tenía una historia diferente, pero todos compartían el mismo vuelo hacia la esperanza. «¿Sabes qué?», dijo Sofía a María, mientras observaban las mariposas alejarse. «A veces pienso que la verdadera magia no está en la transformación misma, sino en cómo nos transformamos juntos». Las luces del jardín se encendieron suavemente, creando un ambiente mágico mientras el sol se ponía sobre la ciudad. En el aire flotaba una sensación de posibilidad infinita, como si cada aleteo de mariposa pudiera desencadenar un nuevo milagro de transformación y amor. Las noticias llegaron en una mañana soleada. La UNESCO había seleccionado al Jardín de Mariposas como modelo internacional de innovación social. El proyecto sería replicado en diferentes países, adaptándose a las necesidades locales, pero manteniendo su esencia transformadora. Sofía estaba en la biblioteca cuando Alejandro y Elena llegaron con la noticia. La niña, que ahora se acercaba a la adolescencia, levantó la vista del libro que estaba leyendo con una sonrisa que iluminó toda la habitación. «¿Eso significa que más familias tendrán la oportunidad que nosotros tuvimos?», preguntó, sus ojos brillando con emoción. «Significa mucho más que eso», respondió Elena, sentándose junto a su hija. «Significa que tu historia, nuestra historia, está inspirando cambios en todo el mundo». Carmen entró con una tablet, mostrando las primeras propuestas para los proyectos internacionales.
Ya tenemos solicitudes de 5 países diferentes, informó con entusiasmo. Cada uno quiere adaptar el modelo a su cultura y necesidades específicas. Como las diferentes especies de mariposas, observó Sofía. Cada una única, pero todas parte de la misma familia. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad del jardín de mariposas. Las familias se reunieron espontáneamente en el jardín central para celebrar. María, que ahora dirigía el programa de bienvenida para nuevas familias, organizó una presentación especial con los niños. Cada vez que ayudamos a una familia, dijo María durante la celebración, es como liberar una nueva mariposa, y cada mariposa puede inspirar más vuelos. Eduardo Valverde, que había estado trabajando silenciosamente en programas de rehabilitación, se acercó a Alejandro durante la celebración. ¿Sabes? Durante años pensé que el poder estaba en controlar a las personas. Ahora entiendo que el verdadero poder está en ayudarlas a ser libres. Alejandro asintió, observando cómo Sofía interactuaba con los niños más pequeños, ayudándolos a plantar nuevas flores en el jardín. Que a veces necesitamos perder algo para encontrar algo más valioso. Elena, que había estado escuchando, añadió, y a veces necesitamos pasar por nuestra propia metamorfosis para ayudar a otros en la suya. La celebración se extendió hasta el atardecer. En el jardín de la azotea, ahora un verdadero santuario de mariposas, las familias compartían historias y sueños. Cada historia era única, pero todas compartían un hilo común: la transformación del dolor en esperanza, del miedo en valor, de la soledad en comunidad. Sofía había preparado una sorpresa especial, un mural colectivo donde cada familia había pintado su propia mariposa, creando un mosaico vibrante de colores y formas. Cada mariposa representa una historia, explicó, y juntas forman una historia más grande, la historia de cómo el amor puede transformarlo todo. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, Alejandro, Elena y Sofía se encontraron en su lugar favorito de la azotea, observando la ciudad que se extendía bajo ellos. ¿Recuerdas esa noche lluviosa?, preguntó Sofía suavemente, cuando todo lo que pedí fue dormir en tu auto, y terminaste transformando no solo mi vida, sino las vidas de tantos otros, completó Alejandro. Elena abrazó a su hija. Las mariposas más fuertes son las que han tenido que luchar más para salir de su capullo. Un grupo de mariposas monarca pasó volando cerca de ellos, sus alas brillando con los últimos rayos del sol. Era la temporada de migración, y estos hermosos insectos emprendían su largo viaje hacia nuevos horizontes. Como ellas, dijo Sofía, señalando las mariposas, nosotros también estamos en un viaje, y como ellas, nunca viajamos solos. Carmen se unió a ellos con más noticias. Las primeras fotografías de los terrenos donde se construirían los nuevos jardines de mariposas en otros países. En cada imagen se podía ver el potencial de transformación, la promesa de nuevos comienzos. El vuelo continúa, susurró Sofía, sus ojos fijos en el horizonte donde las mariposas monarca desaparecían en la distancia. Y con cada aleteo, llevamos esperanza a nuevos lugares. La noche comenzaba a caer sobre el jardín de mariposas, pero las luces que iluminaban los jardines y los edificios creaban una atmósfera mágica, como si miles de luciérnagas danzaran entre las flores. En algún lugar un niño reía, una familia compartía una cena, un sueño comenzaba a tomar forma. Y en la azotea, una familia poco convencional, pero perfectamente unida, contemplaba el futuro con esperanza, sabiendo que cada final es solo el comienzo de una nueva transformación. El gran día había llegado, la ceremonia de inauguración del primer Jardín de Mariposas Internacional. A través de una transmisión en vivo, las familias del complejo original en Ciudad de México se reunieron para ser testigos de cómo su pequeño proyecto se convertía en un movimiento global. Sofía, elegante y segura en su vestido azul con mariposas bordadas, fue la encargada de dar el discurso de apertura. Su voz clara y emotiva
resonó en las pantallas mientras compartía la historia que había comenzado todo. Hace 2 años, era una niña asustada pidiendo refugio en una noche lluviosa, comenzó. Hoy, estoy ante ustedes como testigo del poder transformador del amor y la compasión, porque eso es lo que el Jardín de Mariposas representa. No solo un lugar para vivir, sino un espacio donde el amor puede florecer y las almas pueden sanar. Elena y Alejandro, sentados en primera fila, se tomaron de las manos mientras escuchaban. Sus ojos brillaban con orgullo y emoción al ver cómo aquella pequeña niña asustada se había convertido en una inspiración para tantos. Cada uno de nosotros tiene una historia de transformación, continuó Sofía. Como las mariposas, hemos pasado por nuestros propios procesos de metamorfosis. Algunos fueron dolorosos, otros fueron lentos, pero todos nos llevaron a este momento, donde podemos extender nuestras alas y ayudar a otros a encontrar su vuelo. María, quien ahora coordinaba el Programa Internacional de Jóvenes Líderes, se unió a Sofía en el escenario. Juntas presentaron el nuevo proyecto, una red global de jardines de mariposas, conectados no solo por su misión, sino por el intercambio constante de experiencias y apoyo mutuo. Porque las mariposas nos enseñan otra lección importante, añadió María, que la libertad no significa volar solos, sino saber que siempre hay un lugar al que podemos regresar, un lugar donde somos amados y comprendidos. La ceremonia continuó con una presentación especial, un documental que mostraba cómo la historia de Sofía había inspirado cambios en diferentes partes del mundo. Familias de diversos países compartían sus testimonios, cada uno en su propio idioma, pero todos unidos por el mismo mensaje de esperanza y transformación. Eduardo Valverde, quien había encontrado su propia redención ayudando a otros, presentó el siguiente paso del proyecto: un fondo internacional para apoyar la creación de nuevos jardines de mariposas en comunidades necesitadas. Porque la verdadera riqueza, dijo, su voz cargada de emoción, no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Carmen, quien había documentado cada paso del camino, presentó un libro que recopilaba las historias de todas las familias que habían encontrado su hogar en el Jardín de Mariposas. Cada página, explicó, es un testimonio de que el amor puede transformar cualquier historia en una de esperanza. Al final de la ceremonia, mientras las pantallas mostraban celebraciones simultáneas en diferentes países, Sofía, Elena y Alejandro subieron juntos a la azotea de su primer hogar compartido. El jardín, ahora más exuberante que nunca, estaba lleno de mariposas de todas las especies. ¿Sabes qué es lo más hermoso?, reflexionó Sofía, observando cómo una mariposa monarca se posaba suavemente en una flor cercana. Que cada historia de transformación inspira otra. Es un ciclo infinito de esperanza. Como el vuelo de las mariposas, añadió Elena, abrazando a su hija. Cada aleteo puede desencadenar un huracán de cambios positivos en el otro lado del mundo. Alejandro sonrió, recordando aquella noche lluviosa que había cambiado todo. Y pensar que todo comenzó con una simple pregunta, no, corrigió Sofía suavemente. Comenzó con una respuesta. Tu respuesta. Cuando decidiste abrir no solo tu puerta, sino tu corazón. Las luces del atardecer bañaban la ciudad en tonos dorados, mientras las celebraciones continuaban en 1960. Los jardines abajo. Familias de diferentes países se conectaban a través de las pantallas, compartiendo sus esperanzas y sueños para el futuro. El vuelo continúa, dijo Sofía, sus ojos brillando con la luz del atardecer, y mientras haya corazones dispuestos a abrirse, siempre habrá nuevas mariposas listas para emprender su vuelo. Una suave brisa movió las flores del jardín, y cientos de mariposas alzaron el vuelo simultáneamente, creando un espectáculo de colores contra el cielo del atardecer. Era como si la naturaleza misma celebrara el poder transformador del amor y la esperanza. Y así, en un jardín lleno de mariposas, una familia que había comenzado con un acto de bondad en una noche lluviosa, contemplaba el futuro con esperanza,
sabiendo que su historia seguiría inspirando nuevos vuelos, nuevas transformaciones, nuevos milagros de amor.